verso 14. Vamos a liberar esta palabra porque estamos viviendo en el ámbito cristiano tiempos peligrosos. Amén. En el mundo espiritual estamos viviendo tiempos difíciles. Amén. Claro que los tiempos difíciles vendrán para aquellos que no absorban, no vivan y tomen la palabra de Dios. Amén. Pero para los que están tomando la palabra, para aquellos que están viviendo conforme a la palabra, aunque espiritualmente haya degradación y decadencia, para nosotros será glorioso y poderoso. Amén. Aleluya. Verán resultados maravillosos. Amén. Hoy estamos viendo cómo la sociedad vive en un término natural, pero también vemos cómo el ámbito o la sociedad cristiana, la comunidad cristiana está también viviendo. Y cómo vemos hoy la degradación, vemos hoy la decadencia, la apatía, la indiferencia a las cosas de Dios. Amén. Que eso en otros tiempos antiguos no era así. En otros tiempos antiguos los creyentes eran temerosos a Dios. Los creyentes eran personas sensibles a la palabra. Cuando venían a la iglesia, cuando venían a la casa de Dios, recibían palabra y era tan fuerte, tan maravillosa la palabra que compungía los corazones, llevaba el arrepentimiento, llevaba el cambio, llevaba a que las lágrimas sean derramadas de la vida de esos creyentes por la palabra. Pero hoy vemos cómo se perdió toda sensibilidad a las cosas divinas y cómo se ha introducido y cómo se está mezclando el sistema mundano y cómo se está mezclando con falsas religiones y falsa doctrina en la misma iglesia de Cristo. Por eso que Dios nos ayuda a nosotros a permanecer fiel a Dios. Amén. A permanecer en la sana doctrina. Amén. Dice así el libro de Efesios capítulo 4 verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Escuche, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Toma tu asiento ahí donde estás. Vamos a ver aquí lo que Pablo habla a la iglesia de los Efesios en Éfeso, direccionando Pablo a una iglesia creciente. La iglesia de Efesios había sido fundada por el apóstol Pablo y ahí podemos ver en algunos libros que aquí uno de los pastores que fue asignado para esta iglesia fue Timoteo. Timoteo estuvo a cargo de esta iglesia en Efesios. Pero Pablo tenía como deber edificar a la iglesia por la revelación de Cristo, por las palabras de Cristo. Entonces dicen amén. Amén. Entonces, si nosotros vemos el capítulo 4, nosotros vemos que el capítulo 4 nos habla acerca de la unidad en el Espíritu. Cuando dicen amén, Amén. nos habla de que la iglesia se une no con conceptos humanos, sino se une por medio del Espíritu de Dios. Es como si uno quisiera unir la familia y la familia está enemistada. Uno tiene un buen deseo y uno tiene el deseo de que la familia que por ahí pasó por un proceso de enemistad está enemistada y tiene el deseo de unirla. Y muchas veces se utiliza el método humano, el método carnal, el hacer una cena, el hacer o una fiesta para tratar de unir la familia. Pero aunque la familia esté unida, aunque todos los integrantes de esa familia hayan asistido a esa fiesta, el problema no está en la asistencia o que los familiares hayan ido, sino que el problema está dentro de la persona. Lo que radica el problema de la división, de la contienda, de la pelea, del enojo o de las diferencias entre las personas está en el corazón. Y aunque nosotros queremos utilizar métodos naturales
dones o cosas naturales para unir o para querer unir a personas, no lo vamos a lograr, porque aunque lo logremos por un momento, traerá un resultado de fracaso al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón. Y así pasa tanto en lo natural, porque la familia se puede reunir, por ejemplo, para celebrar un fin de año o para un cumpleaños, pero pueden reunirse, puede haber aún en ese cumpleaños, aunque tengan que tener la mejor cara, por ahí en el corazón hay enemistad, hay dolor, hay personas que no pasan a la otra, pero hacen una excepción por aquel que los invitó y por aquel que los reunió. Entonces Pablo habla que la unidad entre los creyentes, primero tenemos que estar unidos a Cristo, al Espíritu del Señor, para que luego toda la iglesia pueda estar unida en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y que todos, como dijimos, hablemos la misma palabra, hablemos lo mismo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Pablo habla que debemos de guardar la unidad en el Espíritu, que es el vínculo de la paz. Cuando hay unidad, va a haber paz en el ambiente. Entonces dicen amén. Cuando la familia está unida, lo que se va a manifestar en esa familia unida, va a haber paz. Porque cuando hay unidad con Dios, se manifiesta la paz de Cristo. La comunión, la unidad trae la paz, porque nosotros, como dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces nos habla acerca de la unidad, cómo la iglesia debe de permanecer en esta unidad. Por eso nosotros cada día de nuestra vida tenemos que subyugar cuando quiere entrar algún pensamiento contrario contra un hermano, cuando quiere entrar algún pensamiento contrario contra la doctrina, contra los siervos, contra la palabra profética, contra la exhortación, porque eso va a romper la unidad del Espíritu, porque eso va a romper la unidad en tu vida espiritual, primero con Dios y luego con tu hermano, porque vas a estar enemistado, vas a estar enojado, no vas a pasar al hermano, no vas a pasar al siervo, a la sierva, al profeta o al pastor. ¿Por qué? Porque en tu corazón dejaste que entrase y se alojara un pensamiento que no es de Dios. Entonces dicen amén. Tenemos que nosotros subyugar toda obra de celo, toda obra de contienda, todo lo que quiere venir para hacernos sentir nosotros superiores a otros o hacernos sentir importantes que otros. Todo eso tiene que día a día morir, eso día a día tiene que quebrarse, eso día a día tiene que ser subyugado por la obra del Espíritu de Dios. Entonces dicen amén. Entonces Pablo habla de mantener el vínculo de la comunión en cuanto traerá paz. Amén. Y esto no es simplemente en la iglesia, esto también es en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra familia. Pero pastor, ¿cómo hago? Yo tengo parientes que no son creyentes. Bueno, hermano, aunque usted no tenga parientes que sean cristianos y son incrédulos, usted tiene una tarea que hacer, tiene que orar, no tiene que dejar de orar, tiene que clamar, tiene que reprender, echar fuera. Usted sabe cuando hay contienda, cuando un hijo no se lleva bien con el hermano, hay un espíritu de contienda, hay un espíritu de enojo, hay un espíritu de competencia. Usted tiene que orar, usted tiene que echar fuera ese demonio, usted tiene que sacar a patadas espiritual a ese espíritu que se está levantando en su hogar, para que no haya unidad, para que no haya paz. Primero tiene que echar ese demonio, porque si usted ora para que llegue a la iglesia, usted ora para que sea salvo, usted está orando mal. Primero tenemos que orar para que Satanás lo suelte, tenemos que orar para que Satanás lo libere, tenemos que orar para que Dios lo libere y para que Satanás lo suelte, tenemos que orar para que toda obra del diablo sea consumida por el poder de Cristo, y luego orar para que Dios lo traiga, y luego que Él esté libre. Luego que la persona está libre, entonces la oración tiene que cambiar. Ahora, Señor, yo lo veo que está mejor. Ahora te pido que lo toques. Ahora te pido que lo ministres. Ahora te pido que pongas en su corazón el deseo de ir a la iglesia, que tenga el deseo de llegar a la casa de Dios. ¿Alguien dice amén?
Entonces lo que Pablo estaba hablando aquí era mantener esta unión, mantener este vínculo. Entonces dicen amén. ¿Por qué hay vínculos que se rompen en los hogares de la familia? ¿Por qué? Porque esto procede del hombre caído, del hombre natural. ¿Por qué en los hogares de muchos creyentes no hay paz, sino que hay grito, hay contienda, hay agresividad? ¿Por qué? Porque se rompió el vínculo de la comunión con Dios. Entonces eso trae un ámbito en el cual los demonios se están gobernando. Y lo que Pablo estaba hablando a la iglesia era de mantener esta unidad, esta comunión, primero con el Señor y luego entre toda la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí dice, ¿no? Por ejemplo, dice que todos fuimos, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. Está diciendo, Él es nuestro Señor. Hay una sola fe, hay un solo bautismo. Y tenemos a un Dios que es un Padre con todo y por todos. Cuando dicen amén. Para que no permitas que cuando quieran venir o tengas que predicar a las personas que están en otra religión y te quieran decir, pero tú, ¿a qué adoras? ¿Qué es tu religión? No, no es una religión. Yo tengo un Padre que es con todo y por todo. Yo tengo una fe, la fe que es en Cristo Jesús, el único de Dios. Dice amén. Entonces ahí estamos viendo lo que Pablo nos está hablando acerca de la persona de Cristo. Amén. Y aquí Él nos muestra a la hora del suceso, escuchen, porque aquí nos muestra la escena espiritual de lo que ocurre cuando Cristo muere. Nosotros todos vimos la película de Cristo, ¿no? La pasión de Cristo, o hemos visto, y hemos visto que la escena visible de Cristo está colgado en la cruz, del sufrimiento de Cristo. Pero aquí nos relata Pablo el suceso detrás de escena de lo natural. ¿Qué es lo que hizo Cristo luego de morir? Aquí dice, luego de que Cristo muere, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Escuchen. Y eso de que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora podemos entender y podemos saber qué es lo que hizo Cristo luego de su muerte. Primero llevó cautiva la cautividad. ¿Qué hizo? Él presentó al Padre a toda la humanidad, porque toda la humanidad estaba bajo el dominio de ¿quién? De Satanás. Toda la humanidad estaba bajo el dominio de ¿quién? Del pecado. Pero cuando Él muere, Él sube la cautividad de todos los hombres, aún de aquellos del Antiguo Testamento, y se las presenta al Padre como logro y como triunfante, que Él fue el que triunfó en la cruz. ¿Me va siguiendo? Y Él descendió a las partes más bajas. Escuchen, ¿por qué dice que Él descendió a las partes más bajas? ¿Sabe que al descender a las partes más bajas, si nosotros leemos detenidamente la palabra de Dios, el abismo o el Hades está en las partes más bajas, pero también estaba el seno de Abraham en las partes más bajas? Escuchen. En aquel tiempo el cielo, o lo que hoy nosotros entendemos que los creyentes van a ascender al cielo y van a ir a la Nueva Jerusalén, no es así en aquel tiempo, porque cuando Cristo Él desciende abajo a las partes más bajas, ¿y a dónde fue a visitar el Señor? Porque dice que en las partes más bajas estaba el paraíso, estaba el seno de Abraham, y eso lo podemos comprobar bíblicamente. ¿Dónde? Lo podemos comprobar en la parábola del rico y Lázaro, porque dice que cuando el Lázaro muere y cuando el rico muere, uno va a donde, al Hades, uno
en la parte más profunda. Pero dice que había una separación, que había un gran abismo, o sea que un gran abismo separaba tanto el infierno como el paraíso. ¿Cuánto dice amén? ¿Saben lo que Cristo hizo cuando muere? No solamente fue abajo, sino que Él llegó a todo lo que estaba en el paraíso y nos elevó y nos presentó al Padre. Esa es la revelación de lo que es de la escena de la muerte de Cristo. Entonces dicen amén. Entonces ahora entendemos que el infierno y el paraíso estaban en el centro de la tierra. En la parábola del rico y de Lázaro. No estaba en el concepto que muchos tenían, que estaba allí arriba, no estaba ahí en un principio. Entonces cuando Cristo muere, Él desciende y lleva a todos aquellos que estaban en el paraíso y los eleva y los presenta al Padre. ¿Lo dicen amén? ¿Me va siguiendo? El que descendió, dice, así mismo también subió por encima de los cielos para llenarlo. Escuche, ascendió a los cielos para llenarlo todo. Entonces dicen amén. Y ahí nosotros podemos ver lo que dice la palabra, que dice que asimismo Él ahí comenzó a constituir a quienes, a pastores, a profetas, a apóstoles, a evangelistas y a maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Porque hay una edificación que se está completando, hay una edificación que se está haciendo. Amén. Pero también vemos la degradación y la falta de edificación en muchos lugares, en muchas iglesias. No se está edificando de la manera correcta. Se está edificando con métodos humanos, como ustedes ya saben y como estamos enseñando. Se está edificando con la emoción, con la carne, no con la vida del Espíritu. Entonces, cuando no se edifica de la vida espiritual en una iglesia, todo lo que va a haber en una iglesia va a ser carnal, emocional. Va a haber celo, va a haber contienda, va a haber pleito, va a haber enojo, va a haber cristianos que se critican unos con otros. ¿Por qué? Porque todo eso es una edificación carnal y emocional. Pero cuando realmente la edificación es espiritual, con los materiales que la Biblia nos dejó para nosotros ser edificados, amén, entonces nosotros seremos edificados como ese edificio que va bien coordinado y que va a ser labranza para con Dios. ¿Me va siguiendo? Escuche lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué tenemos que ser edificados? Porque tenemos que llegar a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere edificar a su iglesia para que todos lleguemos a la medida de ese varón perfecto. Y ustedes saben que cuando hablamos de perfección, no es ser una persona perfecta en las cosas que se hacen, sino que la palabra perfecto significa, en los textos antiguos, significa entregado a Cristo. Una persona perfecta es una persona que se entregó completamente a Dios. No es una persona perfecta, porque muchos relacionamos la perfección con no equivocarnos, con hacer las cosas a la perfección. Pero la palabra perfecto significa entregado, ser una persona completa para Dios, ser una persona que nos entreguemos completamente de lleno a Dios. ¿Por qué le dijo el Señor a Abraham, sé perfecto delante de mí, entrégate a mí y yo te direccionaré, yo te dirigiré, yo estaré contigo? Y Abraham, podemos ver nosotros que Abraham obedeció a Dios, se entregó a Dios, aunque él tuvo algunas equivocaciones como conocemos en la Biblia, pero él fue una persona perfecta porque él se entregó a Dios, a creer a Dios con todo su corazón y a no dudar de Dios. Entonces cuando tú eres una persona perfecta, Dios te está diciendo, entrégate a mí, vive para mí. No vivas para las cosas del mundo, no vivas para tus deseos de deleites de tu propia vida, no, entrégate para mí completamente. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que llegar a esa unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso están instituidos los ministerios para la perfección.
Están instituidos estos ministerios que Dios instituyó por la obra direccionadora del Espíritu y por la palabra, pero los hombres encargados de administrar y suministrar la grey del Señor. ¿Me va siguiendo? Para que todos lleguemos a la medida de la estatura, escuchen, de la plenitud de Cristo. ¿Y qué dice en el libro de Juan? ¿Cuál fue la palabra? 1:16 que recibimos nosotros para este año 2024, que de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos. ¿Qué es ser? ¿Qué es la palabra? ¿Significa la palabra plenitud? La palabra plenitud significa algo completo, algo que lo tiene todo. Algo pleno es algo que está totalmente completo, que nada falta. Entonces a Cristo nada le falta. Por eso tomamos de su plenitud, tomamos de Él todo lo que nosotros necesitamos, lo tiene Él. Lo tiene Él. Lo que tú no puedes vencer en tu vida natural, lo tiene Él por medio del Espíritu. Y si tú clamas y buscas a Dios, vas a poder vencer, porque tomas de su plenitud, porque tomas de la persona de Cristo. Si tú no puedes vencer vicio, si tú no puedes vencer la carne, si tú no puedes vencer áreas en tu vida que te llevan a la derrota y al fracaso, dile: Señor, yo tengo una promesa, de tu plenitud puedo tomar todo. Y si tomo de tu plenitud, Señor, yo podré vencer. Y si tomo de tu plenitud, podré, Señor, resolver esta situación por medio de ti. ¿Lo dice amén? Entonces usted tiene que orar y decir: Señor, tomo de ti, tomo de tu plenitud. Señor, estoy faltante de oración, estoy faltante de ayuno. Señor, tomo de esa plenitud. Tú eres un Dios vasto, eres un Dios que suple, eres un Dios que nos da todo. Padre, voy a ti. Pero ¿qué pasa en esta generación de los creyentes? Les cuesta orar, les cuesta buscar a Dios. Entonces todas estas palabras que Dios nos revela, que Dios nos habla, quedan en la nada muchas veces. Salimos de la iglesia diciendo: qué culto extraordinario, qué culto de fuego, qué culto poderoso. Pero cuando viene la lucha, la circunstancia, nos olvidamos de todas las palabras de Dios. Tenemos que llegar al conocimiento, tenemos que llegar a la medida de ese varón perfecto, tenemos que tomar de Él, de su plenitud, iglesia. Hoy en muchas congregaciones y en muchas iglesias, ¿qué es lo que ocurre? Utilizan métodos humanos para atraer a la gente, utilizan los métodos humanos. Entonces las iglesias están llenas, pero lejos de la vida de Dios. Hay número de gente, pero la gente sigue atada, la gente sigue con depresión, la gente sigue atormentada por demonios, la gente sigue atribulada por situaciones en su vida y va a la iglesia y puede hasta servir un cristiano y hasta puede orar y hasta puede leer la Biblia, pero está en derrota espiritual. Es una lástima eso, que hoy ocurre en muchos lugares. Entonces, si voy a servir a Dios, voy a servir de la manera que a Dios le agrada y correcta. Si no, no sirvo. Porque si sirvo de esa manera, me estoy perjudicando. ¿Por qué me estoy perjudicando? Porque los ataques diabólicos serán más grandes. Y como no tienes las herramientas, como no tienes la capacidad, la unción, el entendimiento, la palabra adecuada, no podrás atacar, no podrás echar fuera esos demonios. Y otros, imagínense en la iglesia, que hablen y que digan que orar y echar fuera los demonios. No. Mejor tenerlo al diablo ahí sentadito al lado nuestro y nada más. Entonces, ¿qué Jesús estamos predicando si Jesús vino a echar fuera los espíritus malignos? Entonces, cuando usted ve que iglesia no liberan y no ministran y no oran por los que están endemoniados, entonces no están predicando a ese Jesús completo. Están predicando un Jesús a medias. Solamente les gusta el Jesús del milagro y el Jesús de la bendición y el Jesús de la palabra linda. Pero Jesús fue Dios hecho hombre que cumplió el ministerio completo. Él enseñaba,
titulamos este mensaje Tiempos Peligrosos, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos de apostasía y herejía. Porque son tiempos que la iglesia del Señor está siendo atacada. La iglesia, escuchen, ¿atacada cuál? La verdadera iglesia. Porque la iglesia liberal y la iglesia light no está siendo atacada. No. Ellos están siendo influenciados por las operaciones diabólicas, pero la iglesia verdadera que ama a Dios, que busca a Dios con todo su corazón, los cristianos que cambian y que buscan a Dios, claro, van a ser atacados. Van a ser atacados. Pero no tengas miedo, no te asustes, porque este Cristo que nosotros servimos nos da de esas armas poderosas. Nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales para destrucción de fortaleza, dice la palabra. ¿Cuánto dice amén? Ahora el versículo 14 que nosotros leímos, digo una breve introducción para entrar a lo que vamos a enseñar en esta noche. Dice el versículo 14 del capítulo 4 de Efesios, dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes. Decía que está a tu lado, Dios no quiere que seas fluctuante. Una persona fluctuante es una persona que es llevada de un lado al otro. Una persona fluctuante escucha muchas voces, oye todas las voces y hasta aún sigue en confusión porque no sabe qué camino tomar, qué dirección tomar. Cuando hablamos de fluctuar, claro que en el contexto que habla acerca de que habrá hombres que utilizarán métodos de engaño, estratagema. Estratagema es una palabra que nos está refiriendo a que habrá personas que emplearán con engaño, con astucia, métodos ¿para qué? Con un fin de engaño y de destrucción y de sometimiento y de manipulación. Cuando dicen amén. Pero también esta palabra fluctuante que hoy estamos hablando no es simplemente para lo que refiere al texto, según en el texto y en el contexto de la palabra, a las falsas enseñanzas, sino también a muchas cosas que a veces nos hacen fluctuar. Que a veces en tu vida, tu naturaleza humana caída te hace fluctuar, te hace que te desvíes ¿de qué? De buscar a Dios. Que te desvíes de qué? De la oración, te hace fluctuar, te hace desvariar, te hace errar el blanco, te hace salir de la posición espiritual que tiene que estar. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Pablo dice, no sean niños, no sean ya niños fluctuantes, no se dejen mover fácilmente, no se dejen engañar, aleluya. Hoy hay muchos cristianos engañados, lamentablemente. Hay muchos creyentes que son engañados con palabras tan lindas, tan motivadoras, que nos engañan, pero esa palabra no contiene a Cristo, esa palabra no contiene liberación, esa palabra no te lleva al arrepentimiento. Entonces dicen amén. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, aquí dice de doctrina. Doctrina claro que es enseñanza, toda clase de enseñanza. Pablo, como explicamos al comienzo, lo que quería era mantener la unidad del Espíritu, el cual es el vínculo de la paz. Si se rompe la comunión, si se rompe la unidad con Cristo, si nosotros comenzamos a salir de la comunión con Dios, de la comunión de la iglesia donde Dios nos colocó, y comenzamos a oír otra clase de mensaje, corremos el peligro si no estamos atentos, si no estamos despiertos espiritualmente, si no estamos en comunión, de que esas voces afecten tu mente, tu corazón y te desvíen. Entonces dicen amén. Por eso siempre aconsejaba a los hermanos que no anden escuchando a predicadores. Porque cada predicador tiene y da lo que recibe, pero mucha falsedad y mucho engaño hay hoy en día. Si la palabra que te están hablando no tiene a Cristo y no te lleva al arrepentimiento, no te lleva al cambio, esa palabra es una palabra que es mejor escucharla, pero si no, esta palabra no me
Esta palabra no me lleva a arrepentirme, a cambiar mi vida, a dejar estos hábitos, a dejar esta vida mundana, a dejar esta vida que me corrompe, que me aleja del Señor, que me aleja de la comunión y entristece al Espíritu Santo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por estratagema de hombre, escuche, para engañar, emplean con astucia, miren cómo emplean, diácono, con astucia, las artimañas del error. Hoy hay una mala interpretación bíblica y hoy utilizan la Biblia a conveniencia de muchas personas, de muchos ministros de Dios. ¿Cuándo dice amén? Y nos dice, ¿sabe lo que dice la Biblia en Apocalipsis? Dice de que hay aquel que agregue una tilde o quite una tilde de este libro. Las plagas y los juicios de este libro le caerán. ¿Por qué usted cree que Dios está enjuiciando a la iglesia de hoy en día? Porque hoy en día muchos sacan de la palabra, hoy muchos en día ponen de la palabra y agregan cosas a las cuales no están escritas en la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Decía a tu hermano que el Señor nos ayude y nos guarda, que nosotros guardemos fielmente la palabra del Señor y la vivamos como nos dice la palabra del Señor. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, miren lo que dice en el libro de 2 de Corintios 11:3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Le dice a la iglesia de los Corintios: pero tengo temor, hermanos míos, que como la serpiente. Y ahí el apóstol Pablo está llevando al Génesis. La serpiente engañó a Eva con astucia, con palabras astutas. Dios le dijo: de este árbol no comerán, porque el día que coman van a morir. Y ahí la serpiente con astucia, de una manera muy sutil, con mucha astucia, dice: no, cambia las palabras, porque la astucia es cambiar palabras también. Implementar, sustituir palabras para engañarte, para llevarte a cometer el fin de esa persona. ¿Y cuál era el fin de Satanás? Que el hombre cayera, que el hombre muriera, que el hombre sea exterminado, porque a él no le agradó que Dios hiciera al hombre y que el hombre se enseñoreara de toda la creación y tuviese autoridad. Y que tuviese relación con Dios, como lo tuvo un tiempo Lucifer. Un tiempo tenía comunión, él era el cantante principal, el adorador principal del cielo. Pero se dio en su corazón la rebeldía, y ahí conocemos todo el fin de él, cómo fue lanzado. Cuando dicen amén. Entonces Pablo dice a los Corintios: temo. ¿Y qué le dijo la serpiente a Eva? Le dijo: no, porque si ustedes comen, no es que van a morir, sino que serán como Dios. Ustedes serán como Dios, serán dioses. Y la mujer vio y fue seducida por las palabras de la serpiente con astucia, pero también sus ojos llevaron a desear, amén, el fruto. Entonces come, y ahí vemos, y ahí ya conocemos todo lo que ocurre. Y Pablo toma y cita el libro de Génesis sobre la iglesia de Corinto, diciendo: temo como la serpiente con astucia engañó a Eva, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, escuche, de la sincera fidelidad de Cristo. Estoy temiendo porque ustedes se están desviando y le van a ser infiel al Señor. Le van a ser infiel. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cuando nos dejamos engañar, escuche, por eso cuando nosotros no recibimos la verdadera palabra, en cierto decir, estamos siendo infiel al Señor, porque hacemos cosas que a Dios no le agradan. ¿Me va siguiendo? Pero cuando nosotros recibimos una palabra tan maravillosa y pura, la doctrina, en la sana doctrina, y vivimos según la palabra de Dios, estamos recibiendo un suministro de vida en nuestra vida. Muchas cosas de las que antes hacíamos, incluyéndonos como iglesia, lo hacíamos por la ignorancia espiritual y
tenía en cuenta, aunque Dios lo tomaba como pecado, aunque Dios lo tomaba como cosa que no le agradaba, el castigo que iba a ser para nosotros proporcionado no iba a ser tan severo como el castigo que puede ser enviado por el juicio de Dios a los creyentes que han conocido la sana doctrina y se apartan de la sana doctrina, se alejan del verdadero evangelio y siguen un evangelio liviano, y siguen un evangelio liberal, y siguen un evangelio de puro amor, y siguen un evangelio en el cual Cristo te va a prosperar, te va a llevar a las naciones, pero la vida de esa persona es un desastre, peleas de matrimonio, discusión en la casa toda dada vuelta y todo eso. Entonces todo ese evangelio que te motiva y que te dice cuán grande voy a ser en un futuro, no vas a hacer nada grande hasta que Dios no limpie tu corazón, hasta que Dios no te transforme. ¿Cuántos dicen amén? Decís, Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame, Señor, edifícame, quebrántame, rómpeme. Señor, hazme pedazo. Quita de mí el orgullo, quita el celo, quita todo lo que, Señor, Padre, hace que yo pierda tu gozo, que me entristezca, quita esta depresión, quita esta tristeza, esta amargura. ¿Lo dicen amén? Estos hombres emplean estas astucias, las artimañas del error. Y Pablo estaba hablando a los creyentes: hermanos, mantengan la unidad del Espíritu. Hermanos, mantengan la unidad, que es el vínculo de la paz. Que nada venga a quebrar esa comunión, que nada venga a romper esa unidad. Por eso estoy diciendo que son tiempos peligrosos, como el diablo en las verdaderas iglesias quiere entrar para romper la comunión, la unidad entre el cuerpo de Cristo. En las verdaderas iglesias donde se practica la santidad y vivir para Cristo, como el diablo no te puede seducir con otros pecados a los cuales ya Dios te libró, te va a tratar de poner cosas en el corazón y en la mente contra un hermano, y contra este y contra el otro. Entonces, contra todas esas obras de infierno en las cuales tenemos que luchar y vencer por el poder del Espíritu Santo. Él quiere romper la unidad, Él quiere que no nos relacionemos, Él quiere que no tengamos comunión, Él quiere que no estemos unidos a Cristo. Entonces va a enviar métodos, Él va a enviar situaciones en tu vida. Capaz que va a venir alguien y no nos va a engañar. Vamos a escuchar una predicación y vamos a captar que esa predicación no es de Dios. Tiene levadura, tiene cosas del mundo, tiene cosas, no tiene la sustancia de Cristo. Nosotros podemos diferenciar, amén, algunos que están creciendo y están siendo maduros en la fe. Pero hay otros que todavía Dios tiene que ir quitando y sacando levadura y tiene que ir arrancando y tiene que seguir trabajando en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dice Pablo, si no, verso 15, que siguiendo la verdad, ¿siguiendo qué? La verdad, en amor. Crezcamos. Decía que tanto sigue la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Donde Cristo es predicado, donde Cristo es exaltado, donde Cristo es adorado, donde Cristo es buscado y donde la verdad se manifieste con libertad, ahí está Cristo. Esa es la verdad, ese es el camino, ese es el camino que hay que seguir. Claro que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es la verdad. Entonces dicen amén. Sigamos, estaba diciendo Pablo, sigamos a Cristo, no nos desenfoquemos, que no haya personas con las artimañas del error que nos quieran desviar de Cristo, que nos quieran extraviar de la persona de Cristo. ¿No dicen amén? Todas las palabras que hablemos nos tienen que llevar a Cristo. Todas las palabras que prediquemos nos tienen que llevar a exaltar, a alabar, a glorificar y a dejar que Cristo trabaje en nuestros corazones. ¿No dicen amén? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, diga conmigo, unido. Decía que está a tu lado: yo quiero estar unido, hermano, en el Espíritu, a Cristo y a ti, como hermano en Cristo. No tiene que haber diferencia.
no tiene que haber roce, no tiene que haber espinos en el corazón. Amén. Primero tienes que unirte a Cristo, porque si te unes a Cristo vas a poder tener comunión con la iglesia. ¿Por qué en las iglesias a veces se forman grupitos? Con este grupo, con este hermano tengo menos afinidad que con el otro me llevo mejor y con este no. Con este puedo charlar más, pero con este hermano es como que no me cae bien. Entonces eso muestra que no estás siendo unido a Cristo. Eso muestra que la unión no estás teniendo en Cristo, porque si tú tienes unión con Cristo, estás unido a Cristo, vas a relacionarte con todos los hermanos, no vas a hacer diferencia de ninguno, vas a amar a todos los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Entonces dice, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es mantener la comunión, qué importante es mantener la unión con Cristo, qué importante estar unidos como iglesia del Señor. No tenemos que perder el enfoque, no tenemos que perder la búsqueda, la oración. Pero el verso 17 nos muestra algo tremendo, que habla, escuchen, está hablando y está mostrando y está dando lugar a creyentes y a gentiles que andan con otro espíritu, que andan con otra mentalidad. ¿Cuál tiene que ser nuestra mentalidad? ¿Cuál tiene que ser nuestro deseo? La persona del Señor, la unidad en Cristo, la unidad con los hermanos de la iglesia, crecer todos juntos en amor, crecer en la unidad del Espíritu con el Señor y con los hermanos. Así vamos a ir edificándonos, así vamos a ir creciendo. Pero Pablo dice, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis, escuchen, ya no andéis. Creo que había alguno que andaba de la manera que Pablo iba a decir ahora. Ya no andéis como los otros gentiles. No anden como los otros creyentes que teniendo a Dios todavía andan de esa manera. ¿Cómo dice amén? ¿Cómo andan? Andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es algo vano? ¿Qué es vanidad? Vanidad es todo lo que no va a traer saciedad a tu vida. Es algo que tú puedes tener, pero es algo pasajero. Es algo que pasa, es algo que se termina, algo vano. Tú puedes tener un lindo vehículo, pero es algo vano. Si tú haces vano eso en tu vida, ese vehículo pasa de moda, ese vehículo pasa de año. Vanidad son todas las cosas que nos pueden tener atado a algo que nos van desligando de la persona de Cristo, que eso se transforma en idolatría. ¿Cuántos dicen amén? La idolatría, como muchas veces explicamos, no es simplemente adorar una imagen. Idolatría es todo lo que le roba en primer lugar a Cristo. Idolatría es todo lo que le quita a Cristo en primer lugar, el amor que tú le tienes que tener a Él. Y como siempre decimos, tú puedes hacer idolatría de un hijo, de un esposo, de una casa, de un auto, de un trabajo, de cualquier cosa puedes idolatrizar tanto que te va llevando a desligarte del amor a Cristo. Que vas poniendo en preferencia a eso antes que la persona. Un cumpleaños, una fiesta puede ser algo más importante que venir a la casa de Dios. Aleluya. No, voy porque tengo que ir, pero dejar la casa de Dios. A tus parientes lo podés ver todos los días. Gloria a Dios. Pero ahí estás viendo en tu corazón que esa fiesta más importante que estar en la casa de Dios, que es más importante que venir a buscar, a recibir palabras de vida eterna. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por ahí dicen muchos, pero ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Que tú veas a tu pariente.
pero que cambies algo tan importante en venir a recibir palabra de Dios, en venir a ser ministrado por algo vano que pasa, que es un momento de distracción, que es un momento pasajero. En cuanto a todo lo que pudiste recibir en ese momento aquí, cuánta ganancia en tu vida, cuántas cosas de Cristo poder recibir. Gloria a Dios. Podrías haber recibido una palabra que iba a traer libertad a tu casa, podrías haber llegado ese día antes de estar y ir a un lugar, llegaste ese día, dejaste de ir a esa fiesta y viniste a la casa de Dios. Dios te habló que iba a liberar a tu familia, que iba a traer a tu esposo y que Dios iba a hacer algo en tu vida. En cambio, si te ibas allá no ibas a recibir eso. Y Dios quería hacerlo ese día. Pero Dios me puede hablar otro día. No, pero Dios lo quería hacer ese día. Y Dios estaba probando tu corazón a ver qué es o qué decisión tomabas ese día. ¿Cuánto dicen amén? Diga amén. Diga conmigo, Señor, yo no quiero andar en vanidad. Levanta tu mano y decide, Señor, Padre, yo no quiero tener mi mente llena de vanidades. Porque las vanidades son pasajeras, son cosas temporales, son cosas que no tienen un resultado de progreso en mi vida espiritual, sino que son cosas vanas. Y esto lo dijo Salomón, teniendo todo, siendo el hombre más rico de toda la Biblia. Dijo, resumiendo el predicador, todo es vanidad. Todo es vanidad en esta vida. Claro que tenemos que vivir. Claro que a todos nos gusta tener cosas. ¿A quién no le gusta tener una linda casa, un vehículo? A todos. No está mal que tengas. No está mal que puedas comprar algo para hermosear tu casa o arreglar tu casa. No está mal. Pero que nada de esas cosas ocupen el lugar de Dios en tu corazón. Que nada de esas cosas ocupen el lugar de Cristo en tu vida. Porque en el momento que eso comienza a ocupar en tu vida, en el momento que eso comienza a ocupar en tu corazón, estamos viendo que te estás desligando de la comunión de Cristo. Entonces dicen amén. Decirle, Señor, ayúdame. Yo quiero estar unido a ti, quiero mantenerme unido a ti. Teniendo el entendimiento entenebrecido, escuchen, ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo andaban? Cuando uno tiene la mente con vanidad, dice la palabra que tienen el entendimiento entenebrecido, no hay claridad, no hay dirección. Tener el entendimiento es no tener conocimiento. Es no tener un conocimiento claro, es decir, es no saber qué dirección, qué decisión tomar. Veo que a veces hay algunos creyentes que toman decisiones así, emocional, impulsivamente, y eso los lleva a fracasar. Y después dicen, Dios, ¿pero por qué me pasó esto? ¿Por qué te pasó esto? Porque fuiste tan emocional y tomaste una decisión en tu impulso natural. Entonces, ese entendimiento está entenebrecido. Entenebrecido viene de tinieblas, de algo oscuro, de algo que no hay luz. Y cuando no hay luz, ¿qué pasa? Andamos a ciegas. Cuando no hay luz, tropezamos. Cuando no hay luz, vamos a caer. Pero en esta noche el Señor quiere traer luz a tu mente, quiere traer luz a tu conciencia, quiere traer luz a tu corazón, para que comiences a ver la realidad espiritual, para que comiences a ver tu entorno cómo está, para que comiences a percibir cómo está el ambiente que te estás relacionando. ¿No te estás dando cuenta cómo Satanás se está atacando? ¿No te estás dando cuenta que ese pariente lo toma el diablo y se levanta contra tu vida? ¿No te estás dando cuenta que no es ese pariente, es el mismo diablo que lo toma para hacerte la guerra? Pero en esta noche Dios quiere traer luz, no quiere que andemos como esos gentiles, vamos a decir otra palabra, Él no quiere que andemos como esos creyentes liberales, como esos creyentes que están lejanos a la vida de Dios porque perdieron toda sensibilidad
la persona de Dios. Y andan solamente pensando en grandeza, solamente andan pensando en viajes, solamente andan pensando en prosperidad. Tienen el entendimiento entenebrecido, aunque son hijos de Dios y los amamos, pero tienen su mente todavía en tinieblas. Porque el verdadero creyente que tiene la luz de Cristo va a comenzar a ver cómo está así. Señor, no estoy bien. Mengué, Señor. Las cosas no están saliendo bien porque no te estoy buscando. Las cosas no están saliendo bien en mi matrimonio, en mi casa, en mi trabajo, porque te abandoné, porque no estoy orando, porque no estoy firme. Ese es el creyente que viene la palabra con luz y te comienza a alumbrar y comienza a saber tu realidad espiritual. Señor, estoy decayendo. Señor, me siento muy cansado. ¿Qué está pasando? Esta obra diabólica, Señor, no me voy a distraer. No me voy, Señor, a bajar los brazos. No voy a seguir, voy a luchar, voy a pelear esta batalla. Pero los creyentes que están en tinieblas, las cosas que ocurren para ellos son normales. Mire cómo es el diablo que les hace ver que esas cosas son normales. Pero cuando viene una verdadera palabra que trae luz a tu corazón, a tu mente, te das cuenta que eso no es así. Entonces te tenés que dar cuenta por medio de la palabra, por la claridad de la palabra, que las cosas no estaban bien. Entonces todo eso que estaba afectando tu vida es porque el enemigo te quiere tener con velos espirituales. Mira lo que dice: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Por eso dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento, de entendimiento. Cuando no hay un verdadero conocimiento revelado, pereceremos, caeremos, tropezaremos, fracasaremos, menguaremos, nos desviaremos. Cuando dicen amén. Pero cuando hay luz y claridad, veremos la situación, cómo está, veremos cómo las cosas que suceden a nuestro alrededor no están bien. Entonces hay que poner un punto final, hay que poner un corte. Señor, perdóname por todas las cosas que estuve haciendo, te necesito, ayudarme, levantame, me entrego a ti. Levanta tu mano, me entrego en esta noche, Padre, de todo corazón te pido perdón, Señor, si he abierto puertas, si por la ignorancia, porque tengo la mente, Señor, en ignorancia, en tiniebla. Hoy trae luz, hoy, Señor, quita ese velo de mi corazón, de mi mente de esta tarde. Dice: por la ignorancia que hay en ellos. Primero, la ignorancia, y lo segundo, la dureza de corazón. Qué terrible. No hay cosa más terrible ver creyentes duros de corazón. ¿Qué es ser un duro de corazón? Es no abrirse a Dios, es no entregarse a Dios, es no confiar en Dios. Duro de corazón, no recibir la palabra de Dios. Duro de corazón, no recibir la exhortación de Dios. Porque hay dureza. Y ahí es donde Dios tiene que romper esa dureza, es donde Dios tiene que... Dice que la palabra de Dios es como martillo que devasta la piedra, que rompe la piedra. Mire, ellos estaban en ignorancia, en su entendimiento, pero también tenían dureza de corazón. Decía al Señor: Señora, yo no quiero ser duro ante tu palabra. Yo quiero tener un corazón de carne, sensible, abierto a ti. Y no ser duro. Y no ser un creyente endurecido. Y no ser un creyente, Señor, Padre, que no reciba tu palabra. Si, Padre, en algún momento tú me hablaste y yo me enojé, si en algún momento tú me hablaste algo y a mí me molestó, Padre, fui duro y hasta aún me rebelé contra... Perdóname, Señor. Ten misericordia de mí. Yo no quiero
quiero ser duro como Israel. ¿Por qué Israel? ¿Por qué Israel tuvo que andar 40 años en el desierto? Porque eran duros de corazón. Y a veces hay creyentes que pasan años en la iglesia, años y años y años y años y años, dando vueltas como Israel en el desierto. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Y no crecen. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere en esta noche que nosotros tengamos un corazón de carne. Dios quiere en esta noche, como le dijo el Señor a Ezequiel, yo pondré sobre mis hijos, sobre mi pueblo, espíritu nuevo y un corazón de carne. Dile al Señor, coloca en mí, Señor, ese corazón sensible. Dice que perdieron toda sensibilidad. ¡Qué terrible! Un cristiano insensible, un creyente insensible en la iglesia es algo terrible. Que no sea sensible a la voz de Dios, que no sea sensible a la palabra, que no sea sensible al movimiento, al mover, a la unción de Dios. Eso porque hay dureza, porque hay rebeldía, eso porque todavía hay cosas que Dios tiene que tratar. Y esto no es simplemente con un culto, tiene que pasar, esto tiene que pasar años y años hasta que el Señor nos venga a buscar. Nuestro corazón se va a ir enterneciendo, nuestro corazón se va a ir haciendo dócil, nuestro corazón se va a ir siendo más entregado a Él. Pastor dice amén. Dice que ellos eran tan duros de corazón que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a pecados terribles. Lo que dice el siguiente versículo. Cuando uno pierde, claro que habla de laxidia y claro que habla de todas clases de pecados de impureza. Pero estos pecados son terribles, pero hay pecados que por ahí uno puede cometer como la laxidia o toda clase de impureza. Pero la sensibilidad te trae a no abrirte a Dios, que es un pecado. La insensibilidad te lleva a menguar, te lleva a abrir puertas, te lleva a desistir, te lleva a la falta de oración, te lleva a no buscar a Dios, te lleva a no sentir a Dios, te lleva a que peques en algo y no tengas el compungir del Espíritu Santo que hiciste mal algo. Ah, pastor, pero yo no adulteré, no forniqué, yo no robé. Dice, no, pero por ahí podés tener un enojo contra alguien y ese es un pecado que tú sabes que está ahí, pero y el Espíritu Santo te lo está molestando, pero tú le estás poniendo oído sordo a Dios, porque sos insensible. Te da igual enojarte con un hermano y no saludarlo o no pedirle perdón y sigues en la iglesia como si nada. Entonces perdiste la sensibilidad de la persona de Cristo que nos tiene que llevar a arrepentirnos y a pedir perdón. Por ahí le dijiste algo a tu esposa, una palabra mal, le dijiste en un momento de enojo una palabra y no tuviste el remordimiento de decirle, negrita o mi amor, perdoname, te hablé mal. Y eso Dios lo toma en cuenta. Cuando uno pierde toda sensibilidad, pierde hasta en lo más mínimo el pedir perdón. Decirle, Señor, ayúdame. Perdóname, Señor. ¿Por qué los matrimonios en la iglesia muchas veces vienen en destrucción, vienen en ruina? ¿Por qué? Porque perdieron toda sensibilidad en el espíritu, porque ese matrimonio espiritualmente está devastado, y si el matrimonio en el espíritu está devastado, en lo natural también va a estar mal. Entonces Dios tiene que restaurar primero espiritualmente la vida de ese matrimonio. Primero tiene que restaurar a ambas personas, al esposo y a la esposa, y luego cuando Dios va restaurando y pasan por el proceso de la restauración, por el proceso del sometimiento a Dios, por el proceso de que Dios está trabajando, las cosas se van a ir viendo mejor en lo natural. Entonces hay un índice en el cuerpo cristiano de Cristo que ¿por qué hay muchos matrimonios que se divorcian? ¿Por qué hay muchas familias que se rompen y se destruyen dentro de las mismas iglesias? Porque no hubo una administración profunda en esos matrimonios.
porque no hubo una apertura de corazón en esos matrimonios. Entonces todo eso llevó a un desgaste. Entonces, como perdieron toda sensibilidad con Dios, le da igual discutir, pelear, insultar, engañar, hacer esto, hacer lo otro. No hay remordimiento, no hay un compungir de decir, perdóname, te dije esto. Pero aquellos creyentes que están en la luz de Cristo y que viven en Cristo y que aman a Cristo, cuando le dicen algo hasta a un hijo o hasta a su esposa, le van a decir, perdóname, te hablé mal, sí, disculpame, te elevé la voz, te grité y eso no está bien, te pido perdón y le pedí perdón a Dios, pero ahora te pido perdón a Dios. Entonces eso hace que ese creyente y que Dios se agrade. Vas a cometer equivocaciones en tu matrimonio, claro, pero lo más importante es que tengas sensibilidad a Dios y que sepas reconocer y arrepentirte y pedir perdón. ¿Cuánto dicen amén? En la familia, con los hijos. Entonces ese matrimonio irá creciendo sólido, aunque haya errores. Pero va a haber sensibilidad. Nos equivocamos y perdonamos. Esto no vamos a permitir que esto aleje la presencia de Dios de nosotros. No vamos a permitir que la presencia de Dios se vaya de nosotros, porque nosotros nos enojamos y no nos perdonamos. ¿Qué dice la Biblia? Si uno no perdona a los hombres sus ofensas, Dios no nos perdona. O sea que muchas veces hay creyentes que están orando, pero tienen cosas en el corazón. Tienen cosas en el corazón. Entonces Dios no escucha esas oraciones. Pero en esta noche decir al Señor, Señor, hoy ven a limpiar mi corazón. Señor, ven a limpiar mi vida, Padre. Y si yo he cometido algo, Padre, Señor, si yo he cometido alguna transgresión y perdí toda sensibilidad, si perdí, Señor, todo afecto a ti, si perdí todo afecto a mi prójimo, porque ahí dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando perdemos el amor hacia Dios, vamos a perder el respeto hacia el prójimo. Cuando perdemos el amor hacia Dios, vamos a perder el amor y el deseo a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos, a las personas, sean cristianas o no sean cristianas. Pero cuando nosotros amamos a Dios y ese amor se forja en nosotros cada día, ese amor viene a nuestros corazones cada día. No es que ya el amor de Dios está así. Le tenemos que decir, sigue, Señor, añadiendo de ese amor día tras día en mi corazón. Sigue añadiendo, aumentando ese amor, Señor, de mí hacia ti, Padre. En esta hora, aleluya, Shabakaya, y vamos terminando, dice verso 22, vamos a avanzar, dice, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre. Todo esto viene de la naturaleza humana caída, del hombre caído, de Adán. Todo eso que muchas veces viene a tu vida, la pelea, el celo, la contienda, la desconfianza, viene de Adán. Y si tú vives en Adán, vives en muerte. Pero si vives en Cristo, vives en el hombre nuevo, creado según Dios. Tienes que subyugar, tienes que vencer a la carne, tienes que vencer a Adán en un sentido natural y espiritual. Tienes que vencerlo. Adán, tú no vas a resurgir. Adán falló, Adán pecó, Adán se equivocó, Adán fue un transgresor de la voluntad y de la obediencia a Dios. Pero yo no, Señor, tengo debilidades. La Biblia dice que el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades. El Espíritu intercede, pero cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros le pedimos, Él intercede, Él actúa, Él obra, Él opera, Él está ahí. Levanta tu mano, porque en esta noche, el que va a actuar en esta noche, el que va a actuar en tu vida, es el Espíritu de Dios. El que va a actuar en tu vida en esta noche y va a subyugar toda obra del diablo y va a subyugar toda carne, es el Espíritu Santo en esta tarde. Que en esta tarde, hoy, el Espíritu de Dios venga sobre ti y venga a subyugar toda obra de la carne, toda obra de malicia. Ay, que vistámonos del nuevo hombre que es según Dios. Y dice el verso 27, para ir terminando, dice, no deis lugar al diablo.
El diablo está al acecho y está buscando la manera y está buscando la ocasión que tú le des lugar. No le des lugar. No le des lugar en esta noche. No le des lugar en tu mente. No le des lugar con los celos. No le des lugar con la desconfianza. No le des lugar con nada de eso. Diga el Señor, mucho tiempo, Señor, le he dado lugar al diablo. La carne, la concupiscencia me llevó a darle lugar al diablo. Me enojé. Sí, Señor, hoy me reconozco delante de ti. Sé sincero, sé transparente delante de Dios. Decir, sí, me enojé. Te encuentro en mi corazón contra esta persona. Sí, Señor, esto me molesta. Esto es algo, es una espina en mi corazón, Padre, pero en esta noche, Señor, yo no quiero darle lugar al diablo para que el diablo entre a sabotear, para que el diablo entre a destruir mi hogar, para que el diablo entre a destruir mi matrimonio. En esta noche, el que va a ser subyugado, el que va a ser derrotado, va a ser el diablo, va a ser el diablo en esta noche. Levántate en el poder del Espíritu ahí, levántate en el poder del Espíritu, levanta tu mano, levanta tu mano. La unción de Dios viene sobre tu vida en esta noche. Hay una unción que va a venir sobre ti para que en esta noche puedas vencer. Ahí está la presencia de Dios. Levanta tu mano, porque esa unción viene. Se va a cortar esa hechicería sobre tu vida. Ahora tú la vas a oprimir. Vas a oprimir a ese demonio. Vas a oprimir a ese espíritu de depresión, de angustia, de tristeza. Lo vas a oprimir. Lo vas a derribar en el nombre de Cristo. Lo vas a hacer pedazo por el poder de Cristo en esta tarde. Ahí está la presencia. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Ahí está. Recibe, 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 recibe. Recibe esta unción. Recibe esta unción. Recibe esta unción. Recibe esta unción en esta tarde. Rica la mazona, la macanda. Ay, que a la mamá, aquí, a la macanda. En esta noche va a caer. No le den lugar al diablo. Muchos creyentes le dan lugar al diablo con su boca, con la queja, con su mente. Pero en esta noche vas a cerrar toda puerta. El diablo se ha levantado con furia. El diablo se ha levantado a atacar tu cuerpo. No ves cómo está atacando tu cuerpo. No ves cómo está atacando tu salud. El diablo se está levantando porque le has dado lugar. Pero en esta noche se cierra toda puerta. Levanta tu mano. La unción de Dios está aquí. Hay un fuego que está cayendo en esta noche y va a quemar toda obra satánica y va a quemar toda obra del infierno. Ahí está, libera esa lengua, libera esa lengua. El fuego de Dios está aquí. El fuego de Dios. Matrimonio no den lugar. Los matrimonios no den lugar a la contienda, a la división, a la pelea, a las palabras. No den lugar al enojo, a la ira, porque eso da lugar al diablo. Y el diablo entra y comienza a perturbar a sus hijos. Y comienza a perturbar a sus hijos. Comiencen a mantenerse en la unidad del Espíritu. Ahí está el fuego de Dios. Ahí está el fuego de Dios. Está quemando en esta noche. Está quemando toda obra diabólica. Libera esa lengua, libera esa lengua. Hoy va a caer Babilonia. Hoy va a caer Egipto. Hoy va a caer de tu corazón. Hoy el Señor lo va a destruir. Hoy en esta noche va a caer. En esta noche Babilonia. Toda confusión. Toda mentira diabólica. Tiene que caer en esta noche. Libera esa lengua. Ahí está la presencia de Dios. Ahí el Señor viene sobre tu vida. Ahí el Señor viene sobre tu corazón. Ahí el Señor viene a quemar toda obra de pecado. Ahí el Señor viene a destruir todo celo, toda desconfianza. Ahí el Señor, el Cristo de gloria, viene con poder y viene con gloria en esta noche. Estos días había una actividad fuerte espiritual diabólica que se está manifestando en los hogares, se está manifestando en el ambiente. Y en esta noche tenemos que estar prestos.